Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión 1 del módulo 12. Mi nombre es Jaime Tiburcio Domínguez y es un placer estar como facilitador en este módulo 12 de matemáticas. Vamos a estar trabajando con ustedes a lo largo de 4 semanas. Este es nuestra primer sesión o tutorial. Primero lo dividí en 3 partes. Este primer tutorial es para herramientas que van a ocupar en sus 2 primeras actividades integradoras, y ya tenemos el de la actividad integradora 1 y el de la actividad número 2 en el canal. Entonces es importante que primero vean esta videosesión para comprender cómo realizar o, o tener más bien las herramientas para realizar las actividades integradoras 1 y 2. Entonces vamos a empezar con las potencias de base de base 10 y por qué son tan importantes. Bien, en el estudio de la física encontrarán a menudo magnitudes muy grandes, como por ejemplo 0.0000 5 centímetros, o números como 200.000 o 2 millones o 3 millones o 60 millones, 60 mil millones. Entonces son actividades, números muy grandes. ¿Cómo vamos a escribir esas potencias de 10? Hay que considerar un número cualquiera. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, con números primero grandes. Por ejemplo, 67.000. ¿Cómo se representaría en base 10? Pues se pone 67 y nos recorremos 3 números. ¿Para qué? Para poner la base 10 por 10 a la 3. Es un número sencillo, pero que también podría haber quedado como 6.7 por 10 a la 4. Entonces teníamos ya 3 espacios más 1 son 4. Vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, tendríamos 333 esta cantidad. Entonces podríamos hacerla como 333 por 10 a la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O también pudo haber quedado como 33.3 por 10 a la 7. Teníamos 6 espacios más 1 que le agreguemos son 7. Y también pudo haber quedado como 3.33 por 10 a la 8. Íbamos 7 espacios y le aumentamos un 8. Bien. Por esa razón se ocupan las potencias de 10. Por eso son de 10. Pues no quiere decir que vamos a multiplicar 67 por 10, 67 por 10, y luego eso lo elevamos a la 3. Eso no es lo que quiere decir, ¿va? Eso estaría mal escrito. Vamos a hacerlo con la calculadora para que vean cómo es que quedaría. Entonces tendríamos, si lo haríamos incorrectamente, sería, por ejemplo, 33, luego por 10, eso va a ser igual a no sé qué, y luego todavía lo elevamos a la 3 y nos daría este numerísimo. Entonces eso sería incorrecto. Para usarlo en la calculadora correctamente podríamos poner 33 por 10 a la 3, y eso es lo que nos da, o ese es el número. Algunas calculadoras traen el por 10 a la X y otros traen una letra E. Es importante que también sepamos manejar la calculadora para hacer este tipo de cálculos. Otro número, por ejemplo, 6 por 10 a la 5. ¿Se dan cuenta? Son 5 ceros los que tenemos después del 6. Bien, vamos a continuar. Ya que vimos eso, entonces podríamos hacer los números menores a 1. En este caso podríamos poner 0.1. Eso me puede quedar como 1 por 10
a la menos 1, porque solamente tenemos un espacio. ¿Qué pasa si ponemos 0.02, que es como los que ya tienen en su actividad? Entonces nos quedaría 1 por 10 a la menos 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si pongo 0.003? Eso me da 1 por 10 a la menos 3, que esto quiere decir 1 entre 1000. Si el 1000 lo subo con signo contrario. ¿Sale? Eso es lo mismo. Bien, ahora que ya hemos comprendido cómo funciona esto, podríamos poner otro número un poquito diferente, como 0.0342. ¿Cómo se representa? Puedo poner todo el 342 y contar 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la menos 5, pero también puede quedar como 34.2 por 10 a la menos 4. Entonces, si cuento los espacios, sería de la siguiente forma. Entonces sería 1, 2, 3 y 4, porque aquí puse el punto. ¿Sale? Y sería así por 10 a la menos 4. Y si lo hago por 10 a la menos 3, entonces sería 33.42 por 10 a la menos 3. Entonces aquí contaría los tres espacios, que en este caso sería 1, 2, 3. ¿Sale? Bien, esperamos y no tengan duda con esto. Esto es lo que quiere decir mis potencias de 10. Esto es igual a esto, igual a lo que sigue, igual a 3.42 por 10 a la menos 3. Espero que quede un poquito más entendible. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué se utiliza eso en la física o en las matemáticas? Vamos a pasar a otra hoja. Entonces ya vimos las potencias de 10. Ahora vamos a ver algo un poquito más fácil, y serían los despejes. ¿Qué quiere decir un despeje? Por ejemplo, tenemos la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces yo conozco, por ejemplo, el valor de la velocidad y la distancia, pero no conozco el tiempo. Entonces tengo que despejar al tiempo. Para despejarlo hay dos formas. Sabemos que lo que está dividiendo pasa multiplicando, que realmente no es lo correcto. Lo correcto es que para que yo elimine a esta t que está aquí, la voy a poner multiplicando de los dos lados. ¿Sale? Ese es el primer paso, y se van a cancelar estas dos t y nos queda el tiempo por la velocidad va a ser igual a la distancia. Y ahora, ¿cómo elimino a la velocidad que me está estorbando ahí, digámoslo así, para yo dejar solo al tiempo? Entonces lo divido, porque velocidad entre velocidad va a ser la unidad. ¿Sale? Entonces aquí se me va a cancelar la velocidad con la velocidad y únicamente me va a quedar tiempo, va a ser igual a la distancia entre velocidad. Esto es para que sepamos por qué pasa multiplicando o dividiendo. Si lo hiciéramos de la forma fácil, tendríamos v va a ser igual a la distancia sobre tiempo. Lo que está multiplicando pasa del otro lado, perdón, lo que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. T por v va a ser igual a la distancia. Para que yo deje sola al tiempo, está multiplicando la v, va a pasar dividiendo del otro lado, entonces sería t igual a lo mismo. El primer ejemplo se los di para que comprendieran por qué pasa dividiendo o multiplicando. Entonces, si yo tengo otra ecuación un poco más grande, ahorita vamos a poner otra para que vean. Esto es en el caso de multiplicación y división, pero por ejemplo, si están restando, vamos a buscar otra fórmula para que veamos cómo es que actúa eso, ¿no? Entonces vamos a buscar una de la velocidad para que nos quede o sepamos por qué pasa restando o multiplicando. Si no tenemos una ecuación, no importa. El chiste es que ahorita sepan
hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo esta? La distancia va a ser igual a la velocidad por la distancia más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula así ya se ve de mayor nivel. Entonces yo quiero despejar a mi aceleración, por decirlo así, a la a esta que está aquí. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Primero, creo que está muy grande esta ecuación, pero vamos a hacerla. Tengo que saber quién está sumando, quién está restando. Lo primero que puedo ver es quitar todo este término, la B y la D, que están sumando. Aquí no lo vemos, pero están sumándose entre sí. Entonces podríamos poner D menos V por D va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es una fórmula muy fácil. Aquí también puedo decir que todo está dividido entre 2 y paso multiplicando todo al 2. Entonces quedaría 2 veces la distancia menos la velocidad por la distancia. Entonces aquí ya nada más me quedaría igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces si yo despejo, entonces me quedaría 2 veces la distancia menos la velocidad de sobre la aceleración, todo sobre a, igual al tiempo al cuadrado. Para quitar un cuadrado me queda, lo quito, lo pasa del otro lado con raíz. Entonces t va a ser igual a la raíz de todo lo que tengo allá, 2 veces la distancia menos la velocidad por la distancia entre la aceleración. Esa es una forma un poco compleja de ver un despeje, pero vamos a hacerlo de un ejercicio más sencillo, ¿no? Es para que se den una idea cuando ya sepan despejar fácil, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, vamos a inventarnos vamos a despejar alguna variable de alguna fórmula. Por ejemplo, h es igual a 3 menos, vamos, literales, a f menos a. Entonces, aquí yo digo que lo que quiero dejar sola a la f o quiero despejar a mi variable f. Eso va a ser igual a si yo estoy restando aquí, ¿cómo elimino a esa a? Pues sumándole otra a más a, y aquí le pongo también lo que le estoy haciendo acá de este lado, ¿sale? Entonces a menos a nos va a quedar 0, ¿no? Entonces a más h va a ser igual a f, y esa es la forma de cómo quité o cómo pasé con signo contrario a la a. Vamos a hacerlo de la forma que todo mundo sabemos, o la mayoría. Entonces sería, vamos a poner la misma fórmula, es igual a f menos a. Y simplemente la a no estaba, esta no estaba en la ecuación, esa era mi ecuación original. Entonces lo que está restando para sumando h más a es igual a f. Y si yo quisiera despejar ahora a h de esta misma ecuación, a esta h que está aquí, yo la podría hacer de la siguiente forma. H va a ser igual a f, la a está sumando, pasa restando del otro lado de la igualdad. Y listo. Bien. Eso es con respecto a la suma, a la división, multiplicación y resta. Vamos a buscar ahora una fórmula real que nos ayude con sus actividades, que realmente en la actividad integradora pues simplemente tienen de multiplicar y dividir. Entonces no tiene mucho caso que veamos ahorita algo más difícil. Con que comprendan estas 4 versiones que las acabo de dar está muy bien. Vamos a pasar a otra hoja y vamos a pasar
¿sí? Estamos listos. Vamos a pasar a las conversiones de unidades. ¿Qué quiere o por qué convertimos las unidades? A veces, por ejemplo, para el sistema inglés, internacional, perdón, para la distancia se maneja el metro o longitud. La gravedad se maneja también como la aceleración como metro sobre segundo al cuadrado, la velocidad como metro sobre segundo, el peso, más bien la masa se maneja en kilogramos, el peso en newtons y cosas, magnitudes de ese tipo. Para el sistema inglés, para la distancia se manejan los pies, para la velocidad es pie sobre segundo, aceleración pie sobre segundo al cuadrado. Entonces no podemos andar revolviendo magnitudes y por esa razón se unifican las magnitudes, o en este caso tenemos que hacer ciertas conversiones con sus equivalencias. Por ejemplo, eh, tenemos 5 5 metros, 5 centímetros, vamos a hacerlo más fácil. 5 centímetros, 5 centímetros. Y nos dice que esos 5 centímetros hay que pasarlos a metros, porque los ocupamos en metros, no en centímetros. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Primero necesito mi equivalencia, y mi equivalencia me dice que un metro va a ser igual a 100 centímetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Más bien me gusta usar mucho este tipo, le llamo a mis alumnos octavo de gato, pero en sí háganlo de esta forma y será muy fácil. Del lado superior izquierdo van a poner lo que yo quiero convertir, en este caso son los 5 centímetros. Del lado de abajo, para que lo dividamos, vamos a buscar en esta equivalencia ¿quién tiene centímetros? Pues el 100. Pongo 100 cm. ¿Para qué? Para que se me eliminen y nos queden sin unidades, y aquí simplemente ponemos un metro y eso nos va a quedar a 5 por 1 son 5 entre 100. Entonces 5 entre 100 nos da 0.05 ¿qué? Metros. Y si ya nos vamos con las potencias de 10, esto nos puede quedar como 5 por 10 a la menos 2 metros, y los dos resultados son correctos. Podemos hacer otro tipo de conversión. Por ejemplo, convierte 5 son pulgadas a metros. Entonces, ¿qué hago primero? Primero tengo que tener mi referencia. Eso viene en sus libros o en sus apuntes, o más bien en sus contenidos, o lo pueden buscar en googlear y les aparecen sus tablas de equivalencias. Entonces sabemos que 2.54 centímetros son igual a una pulgada. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Puedo convertir a centímetros y esos centímetros después transformarlos a metros. Entonces hacemos nuestro cuarto de gato, o nuestro octavo de gato, o la formita es aquí, allá arriba. Hacemos lo siguiente, así, luego hacemos otra rayita aquí y otra rayita acá. Entonces, ¿qué quiero convertir yo? Quiero convertir las 5 pulgadas, 5 inches. ¿Dónde tengo pulgadas en este sistema de referencia? Con el 1, entonces pongo 1 inch, ¿sale? Y lo multiplico por 2.54 cm. Muchos aplican la regla de 3, es válido. En este caso yo me gusta mucho esta forma a mí, espero y también la entiendan. Esto va a ser igual a 5 por 2.54 entre 1. Recordemos, las pulgadas se me eliminan, ya nada más tendría la unidad en centímetros, aquí nos darían centímetros. Entonces sería 5 por 2.54, es un total de 12.54
7 centímetros, pero no la quiero en centímetros, me lo pide a metros. Entonces aquí vuelvo a hacer mi, mi octavo de gato y ya tengo mi equivalencia aquí. Dice que un metro es igual a 100 centímetros. ¿Dónde tengo centímetros con 100? 100 cm para que se me cancele y se me cancele. Y aquí le pongo un metro. Y entonces 12.57 entre 100 me va a dar 0.127 metros. Y así es como se convierte. Pues hay unidades diferentes. Por ejemplo, pues no sé, una libra a kilogramo también tiene su sistema de referencia. Aquí el chiste es tener los sistemas de referencia y ya con eso se hace las conversiones. Bueno, que tengan una excelente noche. Saludos